Habrás visto en documentación que tu casa tiene 80 metros. O 100 o incluso 120 metros. Y todos pueden ser válidos. Y aquí te vamos a explicar por qué. Somos Jorge y Mariano de Inversor y vamos al lío. Pues sí, Mariano, no estamos en un chiste que diga esto era no si se cayó el del medio. Es que hay diferentes medidas que pueden ser completamente válidas, pero muy distintas a la vez. Explícanos un poco. Exactamente. ¿Cuántas puede haber? Pues lo primero, puede haber 3 o incluso hasta 4, Claro, ¿no? 4, efectivamente. ¿Por qué hay tanta discrepancia? Lo primero, porque hace años viviendas antiguas, Sobre todo las más antiguas, Sobre las todo que las más antiguas, problemáticas. no había una coordinación de lo que era la realidad con lo que era la escritura, porque antes se pagaba los impuestos a razón de los metros. Entonces, muchas veces se ponían menos metros en escritura para poder tributar menos. Si te parece, vamos a ir por orden subiendo en los 4 de... Exactamente. Empezamos por ahí por esa discrepancia. Entonces, cuando se empieza a ya facultar a Catastro para que vaya cruzando todos los datos, Catastro muchas veces no coincide con lo que vemos, pero son datos también que son reales, se han sacado de algún sitio. Pero en Catastro, tus metros no son los metros útiles, son los metros que vienen construidos. Vale. A priori son construidos. Está dando ya datos. Venga, vamos a empezar. Metros útiles. ¿Cuáles son? Vamos a empezar por el escalón, digamos, por abajo. Metros útiles son los metros que puedes pisar. ¿Sabes? Me gusta esta analogía decirla, son los metros que la rumba te va a limpiar. Exactamente. Más o menos. Más o menos. Sí, ahí tenemos que quitar todo lo que es el perímetro exterior, tenemos que quitar los armarios, lo que tú puedes pisar son los metros útiles. Después vamos a ir a los metros construidos. ¿Y eso qué incluye? Los metros construidos incluye el perímetro exterior de tu casa. Es decir, los muros Los muros por fuera, digamos. y los de dentro. Y los de dentro. ¿No? Es de la tabiquería entre diferentes... Tú coges el perímetro de tu casa exterior y eso es lo que son los metros construidos. Y ojo, que eso puede ser hasta un 10-15% dependiendo de... Incluso más. Por eso, es decir, que es que al final... Más o menos yo siempre he hecho la cuenta, por hacerlo redondo, se debería hacer entre un 15 y un 20. Normalmente le calculo por hacerlo fácil, el 20. Por acá, Los muros, todos los los armarios, las soludas, las partes, eso es importante. pero calculo siempre más o menos eso, una pérdida de más o menos un 20%. ¿Qué es lo que suele pasar? Muchas veces la gente se lleva, no, pero si es mi casa, sí, tiene estos metros, pero realmente los últimos son estos metros. Vale, seguimos subiendo. Tenemos los construidos con elementos comunes. Que son los que aparecen normalmente en Catastro, ¿verdad? Es lo que viene en Catastro y ahí, por ejemplo, tú puedes tener una vivienda con 120 metros y luego ahí tienes el desglose. Una vivienda con 120 metros puede tener 100 metros de vivienda construidos. En Catastro no te van a venir metros útiles, 100 metros construidos y 20 de elementos comunes. Los elementos comunes son aquellos de todo el edificio. Los pasillos del portal, exactamente, si tenemos Incluso urbanizaciones ya ni te cuento, claro. Claro, ahí luego subimos mucho, porque si tú tienes una urbanización con piscina, pista de pádel, garajes Porque comunitarios, una parte te toca. claro, exactamente. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando estás comercializando una casa que tiene mucha urbanización. La gente quiere andar, Pero se venden esos metros también. pero realmente a la hora de comercializarlos, tú deberías de decir los de tu vivienda, porque lo otro, aunque lo vendas, ahí está. ¿Vale? Tu casa vale lo que Sí, pero además que tienes. es importante esto saberlo y aclararlo, cuál es tu parte dentro de las zonas comunes, que además suele ser una parte proporcional. Si tu casa es más grande que el resto, pues te toca una parte más grande de las zonas comunes. Y eso a la hora de pagar la cuota de comunidad, las derrames extraordinarias, los mantenimientos varios, pues te toca pagar más, porque te corresponde técnicamente una parte más. Cuando tú sacas una nota simple, o en el catastro de viviendas, el porcentaje, te viene ahí el porcentaje de tu casa frente al resto. Y eso lo que dice un notario muy bien dicho es de que cada arreglo que haya en la comunidad, tú vas a pagar ese porcentaje. Si son 100 y tu casa tiene 2,58, de cada 100 euros que se gasten, 2,58 te corresponden a ti. Porque es la parte proporcional a tus... Exactamente. Es la parte de toda la urbanización que corresponde a tu vivienda. Y además son los metros que se utilizan para la liquidación de impuestos. Exactamente. Eso es importante tenerlo. Por eso mismo digo que hay que tener claro que sí, aunque se venda, tú tienes que ofrecer tu vivienda como es, ¿vale? No vale decir,
tengo 147 metros. ¿Qué puede pasar? En una vivienda de dos dormitorios. ¿Por qué? Porque tienes el portal, tienes la pista de pádel, la piscina y demás. Entonces, tú si vas a ofrecer una vivienda de 147 metros, la gente muchas veces lo primero que va a ver es el precio y los metros. 147 metros es un pisazo. ¿Qué pasa? Que cuando viene la gente a buscar 147 metros, cuando llega allí y no está, lo primero que piensa es, más acá. Sí. Sí, Por tú tienes eso que crear tener este tipo claro. de contenido para explicar Claro, las tú cosas. tienes que tener claro que si tu vivienda en el catastro, en esa ficha catastral, te pone 147 metros y te lo puedes desglosar en 70, Los está 70, vendiendo, ¿eh? que pone vivienda, te pone garaje 25, trastero 7 y zonas comunes 47. No sé lo que Y quieres. esos datos debería de venir en la ficha de cada anuncio publicado en los portales inmobiliarios, desglosado, para que así no se lleve Pero engaño. no vamos a ir a dar perrerías, vamos a ir a hacer las cosas bien. Tu Claro. vivienda tiene 70, ofrece 70 metros. 70, 10, 15, 4 y Y ahí 20. sí que te voy a decir que Y ya lo subas. lo suyo es saber exactamente los construidos de la vivienda. Puedes poner también los útiles, ¿no? Si los tienes, pero muchas veces no. Pero los subidas Claro, siempre quitarlo los con técnico llegado el caso. Exactamente. O ya en viviendas más nuevas sí que vienen las dos medidas, que vienen tanto en la escritura como en la nota simple. Y nos podrían faltar los metros de la escritura. Sobre todo, ojo, teniendo en cuenta pisos más antiguos. Exactamente. Porque a día de hoy hay obviamente Ya va muy organizado. Claro, los pisos que tengan ya sus 30, 40, 50, 100 años en los centros de Madrid, ahí era un poco ya A los centros de todas las ciudades, ¿qué pasaba? pues que no coincide nada y que muchas veces esos metros realmente tú los tienes en la vivienda, pero no figura, porque en su día pues se escrituraron menos. O más. pasan cosas, o más. Depende del interés de aquel momento, que todo era mucho más permisivo, ¿no? Y luego también pasa que en su día se han llegado a vender partes de otra casa. Y eso pues no se ha quedado registrado por ningún sitio. Yo sé de viviendas en las que se compró al vecino una habitación. Sí. Casi era un edificio aparte. Eso, si tú no lo has hecho registrado bien, es un problema bastante gordo. Y es más, cuando tú haces esa compra a un vecino de una habitación, no solo vale con que tú y el vecino os pongáis de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque tienes que También la modificar cuota. toda la división horizontal del edificio. Eso en teoría requiere unanimidad. Y es un follón. Follón. Cuando te encuentras algo de eso que no ha sido registrado en condiciones, va del día. Y vamos a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico para explicar un poco el tema de los metros. Imagínate una bolsa de patatas. Ahora ya casi llega la hora de comer, estamos aquí, y imagínate una bolsa de patatas. Imagínate una bolsa de patatas grandes, ¿no? Las patatas, vamos a poner el caso que son los metros útiles. La bolsa, que tiene parte de aire y que de repente abres y... Bueno, es el envase. El envase, claro, la bolsa que de repente abres y dices, ostras, pues no voy a comer tanto de lo que es el continente. Esos son los metros construidos, efectivamente. Pero es más, la caja donde vienen las bolsas colocadas y vas a un comercio y las ves todas ahí, esa caja de cartón que colocan, eso ya que tiene que ver con los metros, Los construidos con elementos comunes. que ya digamos es la caja donde viene todo lo que hemos hablado de las pollinas de vecinos. Y te pongo el caso y ricemos, si esa caja que está en ese sitio, todas colocadas, tiene un elemento publicitario, una foto, un elemento de cartón, una simbología, eso podrían ser los métodos de escritura que le íbamos añadiendo cosas. Yo creo que es una forma bastante gráfica de entender. Sobre todo lo que gente lo que va a entender es la bolsa entera es los construidos y reduces una parte. En este caso no se reduce tanto una vieta como en la Pero es un ejemplo muy bueno para pero son entenderlo. metros útiles los que al final te quedan y los que puedes disfrutar. No, y es una cosa totalmente necesaria porque lleva muchas confusiones el tema de las mediciones y los metros. Y te voy a poner otro ejemplo. Mira, en el año 1999 la NASA hizo una expedición a Marte. 300 millones de dólares tirados a la basura por equivocarse en tema de mediciones. ¿Y sabes por qué? Porque esa expedición se utilizaron dos equipos, coordinación de dos equipos para trabajar y enviar ese satélite a Marte. Ese estampó, se estrelló. ¿Y sabes el motivo? Porque si no midieron ver, ¿no? Porque unos utilizaron el sistema métrico y otros utilizaron el sistema imperial en pulgadas. Entonces, ¿qué pasó? Que no hubo una medición correcta y claro, se estrelló. Entonces, es muy importante saber de qué metros se hablan y por qué se utilizan. Que esto es un tema súper confuso. La gente llega a las viviendas muy desorientada. Y yo creo que generar contenido de este tipo y utilizar el tema de ejemplos como la bolsa de patatas puede hacerme recordar. Porque muchas veces, hostia, me estás engañando. ¿Por qué? Porque he visto que me has vendido 100 metros y son 80. No, tú has comprado 100 metros construidos
que luego útiles son 80, pero no te podemos vender la casa sin los tabiques. Efectivamente. Entonces, no es que se engañe o no se engañe, sino que tienes las dos medidas normalmente que se usan. Pues yo espero que con este vídeo quede más o menos claro cuáles son las medidas que hay, que no es que nadie se quiera engañar a nadie, sino simplemente que se habla de cosas todas correctas pero distintas, efectivamente, eso, todas son correctas pero no iguales, y queremos que con esto pues esperamos haber dado un poquito más de claridad a lo que sucede dentro del sector inmobiliario. Nos vemos en siguientes entregas. Un saludo.